aquí Antonio de Ibis Handyman Professional Service con un nuevo tutorial. Os voy a enseñar cómo arreglar la base de una poceta o de un toilet cuando encontré que remováis el toilet o remováis el tile. Resulta que a veces los agarres de plástico que están alrededor de la base de la poceta están partidos, o a veces que lo han colocado de mala manera y ya ni entra, ¿no? En esta ocasión, cuando hemos removido el tile, hemos removido el toilet en esta zona, nos hemos encontrado que mandaron unos trabajadores. La señora compró el toilet en Home Depot y le mandaron unos handyman o alguien para que lo arreglara. Resulta que le hicieron un acoplamiento de desplazamiento del tubo hacia la izquierda, porque a lo mejor el bate estaría o la poceta estaría muy cerca de la bañera, y resulta que el trabajo no estaba muy bien hecho y toda la zona de alrededor del hormigón la habían vaciado, se había quedado sin sujeción el toilet. ¿Qué problema hay? Ellos les pusieron unas piezas de plástico que hay y de metal que son como media herradura que se ponen en los laterales, pero no estaban bien cogidas. O sea, el bate estaba suelto literalmente, lo que estaba agarrado un tornillito y pegamento que le habían echado en la base de abajo. Nosotros hemos quitado la parte de alrededor, hemos limpiado toda la zona y lo hemos rellenado con mortero. Enfoque aquí. En esta zona de aquí, veis que está toda la pieza toda entera, está toda partida y ya hemos puesto un nuevo tile. Lo que hemos hecho nosotros es que toda esta zona que estaba aquí alrededor estaba entera hueca y hemos echado un poco de concreto para rellenar toda la parte interior de la zona. Y esta pieza, como veis, está toda partida, no hay agarres en los laterales para poner el tornillo. ¿Qué hicimos nosotros? Rellenamos todo de concreto alrededor, cortamos la loza lo más pegada, el porcelanato lo más pegado al corte que está, como bien, que así no hay separación, para que la misma porcelana nos dé sujeción en el toile. Con un diamante hemos taladrado estas 4 perforaciones para poder meterle unos screws, unos tornillos de concreto para que nos dé sujeción. Y le vamos a poner ahora esta pieza. Esta pieza es muy buena pieza porque es completa y a la misma vez te da sujeción tanto en 4 puntos que puedes agarrar, y si uno de estos puntos no te agarra, siempre te da sujeción en estos 3 puntos que tienes a continuación alrededor. Le hemos colocado unos tornillos, como pueden ver. Estos son largos porque el toile que viene es un nuevo modelo. No hay que cortar los tornillos, quedan por dentro. El toile es un modelo de diseño que los tornillos van por dentro, los ladrillos van por dentro y no se ve nada. Y le hemos puesto estos tornillos, le ponemos también una rosca en la parte de afuera para que quede fijo, para cuando trabajemos con el toile que esto no se esté moviendo. Él tiene 2 caras. Si se dan cuenta, esta pestañita está un poquito doblada aquí para que dé el resalto justo de donde está el tornillo y la pieza no quede en la parte superior. Lo vamos a colocar, que ya tenemos hechas las perforaciones. Lo intentamos siempre poner lo más parejito posible y le colocamos estos screws que son de 2 pulgadas. Como pueden ver, ya esto queda perfectamente duro. Ahora la poceta, cuando lo coloquemos en lo alto, eso de ahí ya no se mueve, pues tiene 4 agarres al hormigón que está en la parte de abajo. ¿Ves? Esto ya está perfectamente duro. Vamos a colocar el toile y ya les enseñamos cómo quedó el trabajo, ¿ok? Bueno amigos, aquí ya tenemos el toile que vamos a colocar. Lo primero que he hecho es primero colocarlo en la parte superior y he pintado con un lápiz la zona donde va el toile para echarle un poquito de pegamento. Es un pegamento igual como el que se utiliza para el tile. Este tiene un alto contenido en polímero, que eso nos va a hacer que la poceta, una vez que esté anclada, se pegue la línea alrededor y coja base. Porque con los 2 tornillos solamente agarra, pero los toiles siempre juegan un poquito de lado a lado, de arriba a abajo. Puede ser por un poquito desnivelada la losa, puede ser porque el toile por la parte de abajo no esté perfectamente anclado, la acera lo puede levantar, etc. Pero siempre recomiendo que utilicemos un poquito de pegamento. Hay gente que utiliza caulking, pero el caulking no da presión. Esto cogemos y le vamos dando a la zona donde va a apoyar el toile. Y le vamos juntando por alrededor.
de pegamento alrededor. Vamos a colocarlo, y ya os enseño cómo está colocado, porque mi ayudante me tiene que ayudar a colocarlo, ¿ok? Bueno amigos, como pueden ver, ya está la poceta colocada, el toile está perfectamente fuerte. Como siempre les digo, si les ha gustado el tutorial, apóyanme y síganme y manita arriba. Un abrazo.